Bueno, muchas gracias a todos por un sábado más de tarde acompañarnos. Agradezco la compañía de cada uno de ustedes. De nuevo estamos aquí. Tenemos el placer de que nos acompañe nuestro amigo y hermano Haroldo Duarte. Les pido entonces que inclinemos nuestras cabezas y cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias porque has sido un Dios bondadoso durante toda nuestra vida, Señor, durante esta última semana que hemos vivido. Gracias por traernos un sábado santo más aquí a estudiar algo tan importante acerca de tu palabra. Hoy vamos a ver cuál es ese engaño y cómo Satanás nos engaña mezclando la verdad con la mentira, lo bueno con lo malo, lo real con lo falso. Y te pedimos que descienda tu Santo Espíritu sobre Haroldo para que, oh Señor, lo ilumines y él pueda ser un instrumento tuyo. Que tu Santo Espíritu también descienda sobre cada uno de nosotros que vamos a escucharlo y sobre todas las personas que verán este video, Señor. Y la honra y la gloria sean para ti. También entregamos en tus manos la situación actual de Colombia, que en estos momentos más que nadie tú la conoces, Dios. Y Señor, aunque sabemos que las cosas terribles quizá puedan seguir pasando, también imploramos tu misericordia y tu bondad sobre cada una de estas familias que sufren en carne propia las atrocidades que de diferentes maneras se han venido presentando, Señor. Acompáñalos y acampa con cada uno de ellos si es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Valentina. Un cordial saludo, bendiciones para todo el equipo que forma parte de este canal y a todas las personas que ingresen y participen de esta temática. Esta tarde entonces vamos a estudiar dos temas en uno, que es los hijos de Dios, quiénes son los hijos de Dios de acuerdo a la Biblia, y la estrategia del enemigo para llevar a la humanidad a ir en contra de la voluntad de Dios y por tal motivo llevarlos a que no sean salvos, sino que llevarnos a la perdición. Vamos a ver dos apartes de dos videos. Vamos a hacer esto como manera de introducción. Nunca jamás se trata de juzgar, solamente es analizar y razonar, más no juzgar a nadie. Todos los seres humanos necesitamos de un Salvador, necesitamos la misericordia de Dios, ni atacar a ninguna denominación religiosa. Bien, entonces vamos a mirar, son breves y ya vamos a hacerle un análisis muy breve también. Este video, antes de colocarlo, quiero decirles que está en YouTube, lo pueden conseguir como participación del Papa Francisco el día 4 de febrero de este año 2021, que se celebró por primera vez en el mundo el Día Universal de la Confraternidad. Solamente vamos a ver unos 2 minuticos. Hermanas y hermanos, esa es la palabra. Lo voy a adelantar por razones de tiempo. Todo este proyecto, el juez Abdel Absalam, amigo, trabajador, gracias a todos por apostar por la fraternidad, porque hoy la fraternidad es la nueva frontera de la humanidad. O somos hermanos o nos destruimos mutuamente. Hoy no hay tiempo para la indiferencia. No nos podemos lavar las manos con la distancia, con la prescindencia, con el menosprecio. O somos hermanos, permítanme, o se viene todo abajo. Es la frontera sobre la cual tenemos que construir. Es el desafío de nuestro siglo, es el desafío de nuestros tiempos. Fraternidad quiere decir mano tendida,
Fraternidad quiere decir respeto. Fraternidad quiere decir escuchar con el corazón abierto. Fraternidad quiere decir firmeza en las propias convicciones, porque no hay verdadera fraternidad si se negocian las propias convicciones. Somos hermanos, nacidos de un mismo padre, con culturas y tradiciones diferentes, pero todos hermanos. Y respetando nuestras culturas y tradiciones diferentes, nuestras ciudadanías diferentes, hay que construir esta fraternidad. Ok, entonces analizamos lo que dijo Papa Francisco. Ahora vamos a mirar el siguiente video. El siguiente video, Hermana, este video lo conseguimos también en YouTube, en el canal de un sacerdote que tiene un programa que se llama Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Lo pueden encontrar o pueden buscar cuando escuche Fraternidad Universal. Ojo, cuando escuche Fraternidad Universal. Ahí lo pueden encontrar. Y aquí está el link. Aquí está el link donde ustedes lo pueden buscar. Esto no es de nosotros. Fue subido en abril del año 2019, hace 2 años. Bien, vamos a escuchar. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Va usted a escuchar con alguna frecuencia de ahora en adelante, ¿no?, estas palabritas, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. Bien. Esas palabritas en conjunto y dentro de un contexto bastante interesante dentro de la historia, especialmente del siglo XVIII para acá, esas palabritas se utilizaron mucho en la Revolución Francesa, ¿no? La libertad, la igualdad y la fraternidad. Y voy a hacer uso aquí de una de ellas, ¿no? La fraternidad. Aquel que sabe que es fraterno, la palabra fraterno, fraternal, pues eso viene de hermano. Entonces, cuando se habla de fraternidad, pues está hablando de una hermandad, de un grupo de personas que son hermanos. Muy bien. Y si son hermanos, ¿es por qué? Hombre, pues porque hay un solo papá, porque hay un mismo papá. Para que uno sea hermano, entonces tiene que uno tener el mismo padre. Nosotros los católicos somos hijos del Padre porque en el Hijo, a través del bautismo y la fe, nos hacemos hijos de Dios. Eso es bien claro. Eso lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, obviamente soportado por la enseñanza que nos da la palabra del Señor, la Biblia. Nosotros somos hijos en el Hijo, porque a través de la filiación divina que adquirimos en el bautismo y precisamente por la fe, entonces nos hacemos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, nosotros, por ejemplo, los católicos, entonces por eso nos llamamos hermanos. Pero resulta que dentro de este contexto fraternidad universal, eso es un terminacho masón. Eso es de los masones. Entonces ve usted en la imagen que está detrás de mí, pues esa gran escuadra, ¿no?, y ese compás, elementos propios de un arquitecto universal, de un obrero, ¿no? Entonces son elementos propios de la masonería. Entonces se habla de fraternidad universal porque quieren hermanar al universo, a todo el mundo. La cuestión es esta: ¿quién es nuestro Padre? Porque los masones no son cristianos. Uno, los budistas no tienen a nuestro Dios como su Padre. Los musulmanes no tienen a Dios, ¿no?, al Padre de Jesús, a nuestro Padre,
Padre nuestro que estás en el cielo, el Dios de los musulmanes no es nuestro mismo papá. Entonces, cuando se habla de fraternidad universal, ¿qué nos están enseñando o qué nos quieren decir? Que somos hermanos sin padre. ¿Qué término es ese? Ok. Voy a dejar de compartir pantalla un momentico y ya volvemos a ingresar. Bien, ¿qué analizamos con lo que dijo Raúl Sánchez, este líder católico apologista? Él dice que, ojo cuando escuchemos la palabra libertad, fraternidad, unidad, ¿cierto? Hay algo interesante ahí. Él grabó esto hace 2 años, en el año 2019. Entonces, a estas alturas, no sé él, la verdad es que no he vuelto a entrar al canal, pero no sé él ahora qué concepto tenga cuando el máximo líder del catolicismo, que es el Papa, es quien está muy interesado en la fraternidad, en la unidad. Él dice que la Iglesia Católica está infiltrada por la masonería, que los que andan detrás de estos son los masones. Entonces, un líder del nivel del Papa no es cualquier líder. Me pone el razonamiento que yo hago es que como él siendo un sacerdote, él tiene este razonamiento, este análisis, este concepto, y como el máximo líder, que es una persona que está muy asesorado y que no es cualquier persona, él no está enterado. Y es más, él es el que está haciendo la propuesta del ecumenismo y de la fraternidad, como lo vimos en el video. Entonces, eso es para razonar. ¿Por qué? Porque es un subalterno y ama a su iglesia. Él es apologista, solo que este líder me gusta que es más razonable y no es sectario. Ahora, ¿en qué estamos totalmente de acuerdo? En la otra parte que él dice. Y es lo que vamos a estudiar esta tarde. El Dios de los budistas no es el mismo Dios nuestro. El Dios de los musulmanes no es el mismo Dios nuestro. El Dios de los budistas, de los mahometanos, tampoco es el Dios nuestro. Es más, ya lo he dicho varias veces, dentro del mismo cristianismo hay unos que no aceptan al Padre, no aceptan al Espíritu Santo, y hay unos que no aceptan a Jesús como Dios. Sí lo aceptan como un profeta, como enviado de Dios, pero no Dios. Entonces, para poder ser hermanos, tenemos que ser hijos de un mismo Padre. En eso estamos totalmente de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con lo que este sacerdote católico ha dicho. Por eso me inscribí en el canal y me gusta escuchar otros temas, me gusta. Solo que obviamente hay cosas que no le comparto. Bien, vamos entonces ahora a entrar en materia. Dialogando con el Padre. Bien, a la luz de la Biblia, ¿quiénes son los hijos de Dios? Vamos a mirar entonces qué dice la palabra de Dios. Dice acá en el libro de Juan, un momentico que esto no me, aquí ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo, esto no me deja ver acá. Dice en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿a quiénes Dios reconoce como hijos suyos?
a los que creen en su nombre. De esto también ya hemos estudiado en los temas anteriores, por eso yo recomiendo ver los temas anteriores, llevar la secuencia, para tener más claro el contexto. Entonces, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No está hablando de los que son engendrados por carne ni sangre, no está hablando en ese sentido literal, está hablando en un sentido es netamente espiritual. Vamos a mirar ahora, como lo dice acá, en Juan 3, 3 y 5. Dice, respondió Jesús y le dijo, aquí está hablando Jesús con Nicodemo, líder de los judíos en su época, cuando Jesús estuvo en la tierra. Intérprete de la ley, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, lo que decía Raúl Sánchez es totalmente cierto. Nosotros nos hacemos hijos de Dios es cuando lo aceptamos, creemos en nuestro Padre Celestial, aceptamos a Jesús y tenemos que nacer de nuevo, pero está hablando es en un sentido espiritual, porque vamos a ver más adelante cómo lo que es carnal es totalmente contrario a lo espiritual. Y hay que nacer del agua, es decir, hay que nacer del bautismo, y él lo dijo. En el bautismo de Cristo, nosotros nos hacemos hijos de Dios. Y está hablando de un nacimiento espiritual. Estos son los hijos de Dios. Y para poder entrar en el reino de los cielos, es decir, para poder ser salvos, se requiere de este proceso, de un nacimiento espiritual. A esos son los que Dios, el Padre, reconoce como sus hijos. Entonces los musulmanes no son hijos de Dios. Entonces los mahometanos no son hijos de Dios. Entonces los budistas no son hijos de Dios. Todos los seres humanos, por creación, somos hijos de Dios. Pero, el momento que entra el pecado, hubo un cambio en la naturaleza de los seres humanos. Nuestra naturaleza dejó de ser espiritual y ahora se convirtió en naturaleza netamente carnal. Por eso hay que nacer de nuevo. Y el bautismo es la manera como yo demuestro al universo que yo he creído, he aceptado a nuestro Padre Dios, al Creador. Y se nos promete, cuando nos bautizamos, se nos promete el don del Espíritu Santo. Bien. Vamos a avanzar. Un poco lento, el computador me está dando problemas, vamos a ver si. Ya. Vamos a estudiar entonces la simiente de Dios. Vamos a analizar este cuadrito bien detallado lo más que se pueda porque es importantísimo. Voy a leer textualmente lo que dice Génesis 5:4. En Génesis 5:4 se encuentra registrado lo que es la simiente de Dios. Dice Génesis 5:4, fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Así que Adán vivió 930 años y murió. Bien, ¿qué quiero resaltar acá? Esto es importante. Engendró hijos e hijas. Si nosotros leemos todo el capítulo 5, vamos a encontrar que Adán engendró a Set, Set engendró hijos e hijas. Set engendró a Enos, Enos engendró hijos e hijas. Enos engendró a Cainán y Cainán engendró hijos e hijas.
Cainán engendró a Mahalaleel y él también engendró hijos e hijas. Él engendró a Jared. Jared engendró hijos e hijas. Jared engendró a Enoc, que yo lo vamos a analizar, y Enoc engendró hijos e hijas. Enoc engendró a Matusalén y Matusalén engendró hijos e hijas. Matusalén engendró a Lamec y Lamec engendró hijos e hijas. Lamec engendró a Noé y Noé no engendró hijos e hijas, engendró solamente 3 hijos. Él no engendró hijas. Bien, por qué estoy diciendo esto? Lo que quiero decir es que de esa manera fue que la simiente de Dios se multiplicó. Así fue que crecieron los hijos de Dios. ¿Ok? Nacieron hijos e hijas. Ahora, esto es un dato a título informativo. Noé, estos tuvieron hijos en un promedio de edad de 117 años, más o menos. Entre 117 a 120 años, ellos empezaron a engendrar los hijos. Pero hay algo curioso con Noé, que Noé empezó a engendrar hijos a los 500 años. Eso es un dato para analizar, pero no es el tema de hoy. ¿Por qué? Acordémonos del diluvio. ¿Sí? Eso tiene que ver con el diluvio. Bien, ahora, Adán engendra a Set. Set pasa a ser sustituto de Abel. ¿Por qué sustituto de Abel? ¿Qué pasó con Abel? Recordemos que Abel fue asesinado por su hermano Caín. Y ahora a Adán le nace y a Eva le nace un nuevo hijo, que esta palabra Set significa sustituto. Vamos a leer Génesis 4:25, que dice así: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Set. Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, Set, sustituto de Abel. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia de Abel. Un momentico y allá me regreso para acá. Hebreos 11:4. Por fe, lo tengo resaltado en rojo y ya voy a decir por qué. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Entonces, recordemos que Dios no aceptó la ofrenda, el sacrificio de su hermano Caín. Y Caín, en vez de obedecer como Dios pedía la ofrenda, lo que hizo fue que se puso bravo, se disgustó y fue y mató a su hermano. Ahora, ¿por qué tengo resaltado por fe? Porque la obediencia a Dios no es por miedo a que la ley, si no obedezco a Dios, me va a mandar para el infierno. No, la fe es porque yo le creo a Dios. Y cuando yo le creo a Dios, yo le obedezco porque sé que la voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar a mí. Y cuando Dios me pide algo, es para la felicidad y es para el bien mío, porque Dios es justo, Dios es amor, Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto. Entonces, mire, ok. Entonces, muy interesante esto. Entonces, por eso Dios lo declaró justo y lo aceptó. Ahora, vuelvo al anterior. Ahora, el versículo 26 dice lo siguiente: y a Set le nació un hijo al que puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces ahí comienza a formarse la simiente de Dios con el sustituto de Abel.
que Abel, ya lo leímos, fue obediente, creyó, como hicieron los discípulos, que dijo Jesús, ellos creyeron, aceptaron y obedecieron. El problema que tenemos hoy es que creemos, aceptamos, pero la obediencia no, porque eso era para los judíos, para el pueblo de Israel. La obediencia no es para nosotros. Entonces, miren que eso ha sido desde el inicio y será hasta el final. Bien, entonces, ¿qué quiere decir que empezaron a invocar el nombre de Jehová? Hay una versión que ahorita no recuerdo exactamente cuál versión es, pero yo lo leí. Dice, y se empezaron a llamar del nombre de Jehová. Bien, en la siguiente diapositiva está la explicación de esto y la vamos a ver. Salmo 79:6 es contexto de este versículo de Génesis 25:26, donde dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dice el Salmo 79:6, descarga tu furia sobre los reinos paganos que no te conocen ni qué hacen, no te invocan. Entonces, quienes no invocan el nombre de Jehová, quienes no invocan a Dios, son los que no creen en Dios, son los que tienen otros dioses. La palabra paganos significa idólatra, infiel, gentil. Entonces, los paganos, los gentiles, los infieles son los que no invocan el nombre de Dios. No lo invocan. ¿Por qué? Porque no lo aceptan, no creen. Entonces, no son espirituales, no son hijos de Dios. Salmo 116:17. En gratitud te ofreceré sacrificios e invocaré tu nombre. Salmo 116:17. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Recuerden que a Dios se le ofrecían sacrificios por gratitud. Y esos sacrificios es un ritual, es una adoración que se le hace a Dios. Y quienes han aceptado a Dios, quienes son guiados por el Espíritu de Dios, quienes han nacido de nuevo porque han aceptado a Dios, entonces invocan su nombre, es decir, hacen un culto en honor a Jehová. Sofonías 3:9 dice lo siguiente. Cuando eso llegue, purificaré el lenguaje de los pueblos para que todos me invoquen, para que todos me sirvan. Entonces, el contexto de esto es que Dios aquí está hablando de la destrucción de las naciones. Tiene aplicación para la época en que se dijo esto, en la época de Sofonías, y para el final del tiempo. Entonces, ¿qué va a haber? Purificación. Pablo dice que cuando Jesús venga vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Entonces, los hijos de Dios son santos, en otras palabras. La palabra purificar también tiene que ver con la santidad, pero los que invocan el nombre de Dios son los que le sirven a Dios. Entonces, en resumidas, empezaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a servirle a Dios, adoraban a Dios, no eran paganos, y los sacrificios eran para Dios, para Jehová, para el Dios creador, el Dios verdadero. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir cuando dice la Biblia que empezaron a invocar el nombre de Jehová. En otras palabras, esa era la iglesia de ese tiempo. Ese era el pueblo de Dios de ese tiempo, la simiente de Dios. En esta simiente de Set fueron los que le fueron fieles a Dios. ¿Cómo lo vamos a comprobar aún más? Miren lo que dice la Biblia de Enoc. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios 300 años y desapareció porque Dios se lo llevó. Eso lo dice Génesis 5:22 y 24. Por su fe fue llevado en vida para no ver la muerte. O sea, esta simiente, de ahí viene Enoc,
que es séptimo, esa es la séptima generación, fue una generación tan fiel a Dios que el carácter de Enoc fue tan santo, tan puro, que Dios no le permitió conocer la muerte, sino que lo llevó y Enoc está en el cielo. ¿Sí ven? Ahora, ¿por qué Enoc fue tan fiel a Dios? ¿Por miedo? ¿Porque la ley se lo pedía? No, porque creyó, por fe fue llevado en vida, por fe. La salvación de hoy, ¿por qué es? Por fe. Entonces, la salvación hoy, ayer y siempre será por la fe en Jesús, que es mi Salvador, quien dio su vida en la cruz. Esta generación fue fiel a Dios y fueron considerados los hijos de Dios. Pero hay algo también interesante de Enoc, que está en Judas 14 y al 16. Quiero leer ese solo texto para no hacerme tan extenso, porque me parece muy importante que lo leamos, porque ya vamos a mirar el mensaje que nos quiere dar ese texto. Dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Sí ve? Entonces, los que invocan el nombre de Dios son los que viven una vida piadosa, conforme a la voluntad de Dios. Los impíos son los que no aceptan a Dios, o en el caso de Caín, que obedeció, pero Caín obedeció a su manera, no a la manera de Dios. Eso es lo que hoy pasa igualmente. Hoy el mundo cristiano quiere obedecer como yo considero, como a mí me parece, y no como Dios pide. Un ejemplo, Dios pide que se le guarde su séptimo día de reposo, el día sábado, pero a mí me parece mejor el domingo o el lunes o el viernes. ¿Qué pasa cuando yo hago así las cosas? Mire lo que pasó con Enoc, agradó a Dios. Entonces, el problema es que nuestra naturaleza quiere es agradar a mis deseos. Pero cuando yo nazco de nuevo por la fe y yo acepto a Jesús y entiendo lo que Dios quiere para mí, entonces me agrado en servirle, me agrado en adorarle y me agrado en obedecerle. Y así a mí no me guste, pero si a Dios le gusta, yo hago lo que a Dios le guste. Eso es caminar con Dios. Fue tanto que Dios lo llevó. A los 365 años Dios lo llevó. Y está en el cielo, sin conocer la muerte. Ahora, viene Matusalén, Lamé, y llegamos a Noé. Dice Génesis 6:9 que Noé era justo, perfecto, caminó con Dios. ¿Qué quiere decir que caminó con Dios? Que agradó a Dios. Esta era la iglesia de esa época. Hasta ahí, perfecto. Un pueblo puro, una iglesia santa, una iglesia fiel a Dios. ¿Cómo estaría Satanás con toda esta gente? La primera estrategia que Satanás usó fue matar a Abel por medio de Caín. No funcionó porque Dios colocó un sustituto, Set. Ahora sí vamos a ir mirando cuál fue la estrategia que sí funcionó. Bueno, esto ya lo habíamos mirado. Antes de avanzar, este paralelo es muy importante. Génesis 4:26 dice
que Yasel le nació un hijo y llamó su nombre Nos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, ¿cierto? Ahora mire lo que dice Romanos 8:14. De Génesis a Romanos, ¿cuántos años hay? Y mire cómo armoniza la Biblia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya lo leímos al principio. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, allá en la época de Seth se llamaba o se invocaba el nombre de Jehová. Y dice Pablo en Romanos que cuando hemos recibido el espíritu de adopción, nosotros somos hijos de Dios por adopción, porque en el momento... Ok, retomamos. Tuvimos una falla técnica, pero ya retomamos. Entonces, estamos haciendo el paralelo entre los que invocan. Invocar es clamar, llamar. ¿Sí? Estamos hablando de la iglesia en los inicios del mundo y ahora estamos en la iglesia en la época de Jesús. Y mire el paralelo, que los que han recibido el Espíritu de Dios son los que claman Abba Padre. Entonces, los hijos de Dios son los que han aceptado y por tal nacen del agua y del Espíritu. Es decir, le permiten a Dios por medio del Espíritu Santo vivir una vida diferente. Ya no es el mismo de antes. Y a eso Dios reconoce como su hijo. Bien, vamos ahora a mirar lo que sucedió. Hasta ahí la iglesia era santa, pura, tanto que Enoc fue llevado al cielo. Pero ahora mire lo que pasa. Voy a leer Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Estas diapositivas pues no las copié, porque se vuelve muy tedioso el tema del PowerPoint. Dice así, Génesis 6, 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Ahora mire lo que pasó cuando los hijos de Dios tomaron hijas, mujeres de los hijos de los hombres y se unieron a ellas. ¿Cierto? Cuando uno se casa, está haciendo una unión. Entonces, los hijos de Dios se unen con mujeres, con las hijas de los hombres, y el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Entonces, esa iglesia que venía pura, ¿en qué momento se contaminó? ¿Cuál fue la estrategia del enemigo? Le presentó a las mujeres que no eran hijas de Dios, que no habían creído, no habían aceptado a Jesús, y a ellos les parecieron más bonitas. Entonces se casaron por una apariencia exterior, por lo que había externamente, y se unieron con ellas. Ahora, aquí hemos leído solamente la simiente de Dios, pero si vamos a Génesis, capítulo 4, está la simiente de Caín. Y si leemos la simiente de Caín, es totalmente opuesta a lo que ya hemos estudiado de la simiente de Dios. Y Génesis lo dice claro, dice, primero,
Dios, igual lo que pasó con la Torre de Babel, después del diluvio, Dios dijo, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué hizo Caín? Construyó una ciudad. Fue lo primero que hizo. Y le colocó el nombre de esa ciudad, el nombre del primer hijo que tuvo, que se llamó Enoc, que coincide con el otro Enoc. Pero este es el Enoc de parte de Caín. Y la descendencia de Caín, si la leemos, se alejó tanto de Dios, y en el momento que la Biblia dice que entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios, se comienza a polarizar y se comienza a marcar la diferencia entre las dos descendencias. La descendencia de Caín fue la que empezó con la poligamia, empezaron a matarse unos a otros, eso lo podemos leer en Génesis capítulo 4. Totalmente diferente a lo que la Biblia nos habla de Noé, nos habla de Set, nos habla de Abel, nos habla de Enoc. Ahí vemos la diferencia. ¿Ok? Entonces, ahora, hay una interpretación que se le da a esto cuando dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Entonces, algunas personas interpretan que los hijos de Dios son los ángeles y que se unieron con las humanas y de ahí nacieron los gigantes. Pero hay algo interesante. Si vamos al texto original, al hebreo, la palabra gigante, mire lo que traduce. Pueden buscarlo en un diccionario hebreo. Así se escribe y se pronuncia nefil, que traduce gigante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué define? Propiamente derribador. Y es decir, patán o tirano. Entonces, en ningún momento está haciendo referencia a cuando uno se le viene a la mente la palabra gigante, a una persona muy alta. La traduce gigante, ¿por qué? Porque eran fuertes. Aquí lo dice en la parte final del versículo 4. Dice, estos fueron hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Entonces, fueron muy grandes en fortaleza. Y después del diluvio, esas mismas características las tenía Nimrod, quien fue el que se rebeló contra Dios, construyó una ciudad, hizo todo lo contrario a lo que Dios pidió. Dice que fue poderoso en la tierra, pero Nimrod no era que estuviera una estatura literal muy alta. La palabra gigante traduce derribador, perdón, patán o tirano. Entonces ya el mundo se había vuelto así. ¿Por qué? Porque no habían aceptado a Dios. Se habían ido totalmente en contra de Dios. Entonces, no en ningún momento está hablando la Biblia de que ángeles tuvieron sexo, tuvieron relaciones con las mujeres humanas y de ahí nacieron los gigantes. Es más, Jesús dijo que los ángeles no se casan. O sea, los ángeles, la condición física es diferente. Nosotros los seres humanos cometemos el error que siempre queremos traer a Dios a nuestra dimensión. La dimensión de Dios es muy diferente a la dimensión de nosotros los seres humanos, porque Dios es eterno. ¿Sí? Ahora aquí tengo un paralelo entre Génesis 2 y Apocalipsis 14:4, que ya lo vamos a revisar. Bien, entonces estábamos leyendo que los hijos de Dios, cuando habla aquí los hijos de Dios, son la simiente que acabamos de estudiar. Los que aceptaron a Dios, los que nacieron de nuevo, los que recibieron el Espíritu Santo, los que su naturaleza carnal cambió. Ahora, la Biblia me dice a mí que la naturaleza carnal, ¿sí? La Biblia dijo, aquí leímos que Dios dijo, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando es carne, no es espiritual. La naturaleza carnal es la naturaleza con tendencia a lo malo. La naturaleza espiritual es la naturaleza a hacer lo espiritual, a hacer lo que Dios quiere, es querer tener el carácter de Dios.
Jesús lo dijo. Vamos a leerlo. Jesús lo dijo. Ya le digo el texto bíblico. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso está en Mateo 26, pero se me escapó el versículo. No, cometí un error aquí. Ok, Mateo 26, 41. Entonces, el ser humano de pronto quiere hacer lo bueno, ¿cierto? Quiere ser espiritual, pero ¿qué pasa? La carne está dispuesta, porque es débil, a hacer lo contrario a lo espiritual. Luego, el espíritu y la carne son totalmente contrarios. Vamos a leer Romanos 8, del 5 al 8. Cópienlo si no tienen Biblia y lo leen ustedes después. Para que esto nos quede bien claro lo que es cuando dice Dios, dice la palabra de Dios, que el hombre era carne, carnal, no espiritual. A esos son los que la Biblia llama los hijos de los hombres. Aquí dice que las hijas de los hombres, ¿sí? La diferencia tan grande entre la historia de Set y sus descendientes y la historia de Caín y sus descendientes. Mateo 8, 5 al 8 dice lo siguiente. Perdón, Romanos 8, 5 al 8. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sí ve por qué? Porque la tierra se corrompió y la maldad llegó tanto que Dios tuvo que acabar con esa generación. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, totalmente contrarios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nuestra naturaleza carnal no le gusta que le hablen de ley, de obediencia, de mandamiento, no se sujeta, porque es totalmente contraria. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué leímos en la historia de Enoc y de Noé? Agradaron a Dios, luego eran espirituales. Pero la naturaleza carnal no puede agradar a Dios. El versículo 9, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En Juan 17, que es el texto que estamos analizando desde el primer tema, es cuando Jesús intercede por sus discípulos. Él quiere la unidad, ¿cierto? Él quiere la unidad de todos los que lo han aceptado, pero es la unidad muy diferente a la que presenta el ecumenismo. Y ya lo vamos a mirar en el siguiente paralelo. Entonces, para ir resumiendo, ¿cuál fue la estrategia del enemigo? Mezcló las mujeres que eran muy hermosas, las mezcló con los hijos de Dios que venían fieles, y al hacer esa amalgama, al casarse con ellas, el resultado ¿cuál fue? Que el mundo se corrompió, que el mundo llegó a una situación de maldad tal que solamente se salvó un remanente conformado de 8 personas: Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Esa fue la estrategia. Ahora, esto es fácil entenderlo. Si le vamos a la historia de Salomón, rey del pueblo de Israel, que le pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio sabiduría, llegó a tener tantas mujeres, y mujeres que no eran de su pueblo, que no eran hijas de Dios, que no eran temerosas de Dios, y Salomón llegó a un extremo de construirles templos
para servirle al dios Moloch, al cual le sacrificaban los niños de brazos vivos, los tiraban al fuego. A ese extremo llegó Salomón. ¿Por qué? Porque la influencia de la parte carnal, como la carne débil, desafortunadamente, esa condición humana finalmente nos lleva a apartarnos de Dios. Por eso, los hijos de Dios no podemos llegar a estar en una unidad donde existe una Babilonia, una confusión, unos creen una cosa, otros creen otra, empezando que los musulmanes no creen en Jesucristo, ni en el Espíritu Santo, ni siquiera nuestro propio Padre Celestial, como lo decía el sacerdote Raúl Sánchez. Entonces, esa idea no cabe en la mente de los hijos de Dios. Vamos a hacer el paralelo y con esto terminamos. Aquí está. Mire lo que dice Génesis 6:2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es decir, se unieron con las mujeres que no eran de su iglesia, de su pueblo, que no eran temerosas de Dios. Ahora, Apocalipsis 14:4, mire lo que nos dice. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El contexto de Apocalipsis 14:4 está hablando de los 144,000. ¿Qué son los 144,000? Tema para estudiar, no sé si Valentina ya nos ha explicado. Son los que van a estar vivos cuando venga Jesús por su iglesia. ¿Con quién no se contaminaron? Los que van a estar vivos cuando venga Jesús no se van a contaminar porque no se van a unir con otras mujeres. En lo que leímos de Génesis, en la época antes del diluvio, está hablando de una aplicación literal. Pero, así como Babilonia tiene una aplicación literal, como lo estudiamos en el tema anterior, con la Torre de Babel, pero en Apocalipsis tiene una aplicación espiritual, simbólica, igualmente pasa con la palabra mujeres. La palabra mujer significa iglesia simbólicamente. Entonces, cuando literalmente los hijos de Dios se mezclaron, se unieron con mujeres que no eran hijas de Dios, el fin de todo, ¿cuál fue? La apostasía total. La maldad se incrementó en el mundo. En el tiempo final, con el ecumenismo, cuando los hijos de Dios llegasen a unirse con las iglesias, mujeres, simbólicamente hablando, que empezando que no creen ni siquiera en Jesucristo y que tienen una cantidad de doctrinas que han formado una Babilonia, ¿qué va a pasar finalmente? La historia se va a repetir. Finalmente, el mundo va a llegar a un grado tal de maldad, porque va a haber apostasía, porque la influencia de las que no son hijas de Dios, desafortunadamente, va a pesar sobre los hijos de Dios, sobre los fieles. Pero recuerden que dije que en la época de Noé solo se salvaron 8, un remanente. En el tiempo final, cuando venga Jesús, los 144,000 son el remanente que se va a salvar. ¿Y por qué se van a salvar? Porque no se unieron con estas mujeres, no se unieron con iglesias que no temen a Dios, que no aplican los principios bíblicos, que no agradan a Dios. Mire lo que dice acá. Lo mismo que hizo Enoc, lo mismo que hizo Noé, lo mismo que hizo Set. Fueron y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Acuérdense que hablamos de santidad. Sin mancha es que hay santidad. No hay mentira. La verdad. Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra son verdad. ¿Ok? Entonces, conclusión. La estrategia del enemigo es la combinación, la mezcla entre
verdad y mentira. O entre verdad y media mentira o media verdad. Por eso la unidad de que habla el Papa Francisco no viene en armonía o no está en armonía con la palabra de Dios. Y su subalterno, con el que estoy totalmente de acuerdo, según ya vimos el video, estamos de acuerdo. Ojo cuando lean, cuando hablen de fraternidad, unidad y libertad. Muchas gracias. Vamos a terminar como iniciamos, con una oración. Dios Padre, te alabamos, gracias por la vida, gracias porque nos permitió volvernos a reunir. Pedimos tu bendición para todas las personas que vean este canal y danos sabiduría y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. No estamos defendiendo ninguna iglesia, Señor, sino solamente queremos conocer la verdad. En tus manos quedamos, líbranos del mal y del peligro, del COVID, de muchas cosas que están pasando en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.